y ni cuenta te das. Bienvenidos a este espacio, yo soy Elizabeth y soy el puente entre el cielo y la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Que canalizo los mensajes que tienen los ángeles, los seres de luz, los maestros espirituales o seres queridos que ya partieron, incluso tus mascotas, y que estos mensajes que tienen para ti te los entrego para guiarte en tu proceso de sanación y de evolución. Y específicamente hablando en el tema de duelo, acompaño a las personas a pasar estos procesos de duelo y transformación, entregándoles los mensajes que tienen sus ángeles, sus seres queridos que ya partieron, para que puedan sanar, para que puedan soltar el dolor y que vuelvan a confiar en lo que es pues la vida, ¿no? Y seguir adelante. Y yo decía, tus emociones pueden estar bloqueándote y ni cuenta te das. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, este tema me parece que es muy importante porque vamos a hablar de algo que no se ve, pero sí se siente. Cuando nosotros experimentamos la partida de un ser querido, pues nuestra alma se sacude, ¿no? Y muchos saben que hay emociones como muy comunes, por decirlo de alguna manera, como la tristeza. Pero también hay otras emociones como el enojo, como la culpa, de las cuales generalmente no se habla, pero que si no son bien liberadas, pues pueden provocar que tu campo energético sienta estos impactos y que puedas empezar a manifestar una serie de síntomas, de situaciones que no te ayudan, ¿no? Y muchas veces uno dice, pues es que pasé por un proceso de duelo, estoy en ese proceso y siento que otras cosas se bloquearon, ¿no? O vino una mala racha y entonces pues es todo lo que me pasa, ¿no? Pero en realidad lo que no saben es que son sus emociones que fueron reprimidas y que están impactando en su cuerpo energético y que por eso pues se sienten mal y por eso lo que decíamos ahorita, ¿no? Tus emociones pueden estarte bloqueando y ni cuenta te das de que eso está pasando, porque como les decía, cuando un ser querido parte, pues el dolor es tan fuerte que generalmente pues no nos ponemos a pensar en qué nos está pasando, ¿no? Y por ejemplo, vamos a hablar esto de que el duelo no es solo tristeza, ¿no? También hay otras emociones que sentimos cuando estamos atravesando este proceso, otras emociones como cuáles, por ejemplo, la culpa. Cuando pasamos un proceso de duelo, muchas veces no en estos pensamientos repetitivos y de que nuestra mente humana está tratando de comprender qué pasó, por qué pasó así, etcétera. Se han hecho estudios donde se ha visto que el 90% de las personas que pasamos por un proceso de duelo vamos a tener algún pensamiento de culpa, aún sabiendo que lo que sucedió no estaba en nuestras manos resolverlo, cambiarlo o hacer algo, ¿no? Pero incluso con eso que sí lo sabemos, llegamos a tener estos pensamientos de culpa. Y estos pensamientos de culpa son como, ¿y si hubiera hecho esto? ¿Y si hubiéramos ido a tal médico? ¿Y si hubiera pasado esto? ¿Y si hubiera sabido antes? Y entonces pues es mi culpa y entonces soy mala persona y todos estos pensamientos pues también crean esta emoción de culpa, ¿no? El problema aquí es que como son pensamientos de culpa y como estamos en esa vibración, pues resulta que es difícil compartir eso con otras personas, ¿no? Y generalmente las personas que nos rodean cuando estamos atravesando un proceso de duelo, pues es nuestras familias, nuestros amigos, parejas, etcétera, que son gente que nos quiere mucho, que nos quiere dar esta contención emocional, pero que también a veces uno mismo está en su mente pensando, no, es que tal cosa es mi culpa, y entonces es muy difícil compartirlo con alguien. Y es ahí cuando la culpa se empieza a quedar, ¿no? Dentro de nuestro cuerpo energético. Nosotros, más allá del cuerpo físico, también somos energía, ¿no? Y tenemos centros energéticos principales, ¿no? Bueno, tenemos muchos centros energéticos, pero se habla de los 7 principales que son también conocidos como chakras. Entonces, cuando estamos experimentando estas emociones, estos centros energéticos pues pueden tener
estos desbalances, ¿no? En lugar de que estén alineados y vibrando como tendría que vibrar cada centro energético, se empiezan a desbalancear o desequilibrar, ¿no? Por lo mismo, porque estamos pasando por procesos de dolor. El punto aquí es que esos centros energéticos podrían estar en balance si nosotros nos permitiéramos expresar esas emociones, pero generalmente como nadie nos dice, oye, expresa lo que estás sintiendo, o nosotros mismos decimos, no, esto no se lo puedo contar a alguien, pues se va quedando con nosotros, ¿no? Y ahí se va reprimiendo y se va reprimiendo, y eso lo que hace es que nuestros centros energéticos entren en estos desbalances, y entonces cuando eso sucede, es cuando nos empezamos a sentir mal, cuando las cosas no avanzan, las cosas no se ven bien, empezamos a experimentar otras situaciones y uno dice, ay no, es que aparte de que mi ser querido trascendió, todo me pasa ahora, ¿no? Pero lo que nadie nos dice es que es parte de la vibración que estamos experimentando por no poder liberar bien las emociones, ¿no? Entonces, por eso les decía, es muy importante entender que el duelo no solo va a causar tristeza, también puede causar esto que les digo de la culpa, o hay otra emoción que también es importante en los procesos de duelo y es el enojo, ¿no? Muchas veces pasamos por estos días donde estamos muy enojados o porque no entendemos o porque sentimos impotencia, ¿no? Quisimos haber hecho algo diferente y no pudimos hacerlo. Y es ahí cuando el enojo está dentro de nosotros y queremos expresarlo, pero a veces no podemos, ¿no? Por lo mismo, lo que ya les decía, a veces es complicado que las personas nos vean enojados, ¿no? Porque pues además uno cómo va a decir es que estoy enojado por tal cosa. Y eso es algo que pasa mucho en los procesos de duelo, ¿no? Yo lo he observado, es complicado que a la gente cercana se le pueda expresar eso, ¿no? Porque otra cosa que afecta en los procesos de duelo para poder liberar emociones y para poder pasar los procesos de duelo de una forma más amorosa es esta parte de querer hacer creer a los demás que todo está bien, ¿no? Y que vamos bien y que pues sí nos está doliendo y que sí estamos tristes, pero que pues vamos bien, ¿no? Y que vamos aprendiendo a vivir con este dolor. Y en ese intento de parecer fuertes y de que le estamos echando ganas y de que sí vamos avanzando, pues también es más difícil llegar de repente y decir un día, no, es que estoy muy enojado, muy enojada porque hoy me acordé de esto y entonces me provoca mucho enojo, ¿no? En este proceso de duelo. Pues no lo vamos a hacer, ¿no? Y también nosotros nos vamos a quedar con eso internamente. Tal vez podamos tener espacios donde estemos solos y podamos intentar expresarlo, ¿no? Pero sí hace falta poder liberar esas emociones de nuestro campo energético para no tener estos desequilibrios, ¿no? Entonces, por eso es muy importante poder expresar estas emociones y lo que les digo es darnos cuenta de que el duelo no va a ser solo tristeza, de que trae más emociones que están involucradas en este proceso. Otra cosa importante, yo les decía, las emociones que no expresamos se van a guardar en nuestro cuerpo energético y esto que hace que se creen los imbalances en los centros energéticos. Y yo les decía, son conocidos como chakras y son los principales 7, aunque tenemos muchos más, pero bueno, en los principales y de estos en donde vemos cómo se empieza a expresar esos bloqueos energéticos es, por ejemplo, en el plexo solar, ¿no? A la altura de nuestro ombligo, un poquito más arriba. En ese sentido, cuando estamos con todas estas emociones atrapadas, podemos sentir, por ejemplo, el nudo en el estómago, podemos sentir cambios en la alimentación, ¿no? De no quiero comer nada, siento que tengo malestar estomacal. O, por ejemplo, cuando sucede que se empieza a bloquear el centro energético de corazón, pues obviamente estamos atravesando la separación física con nuestro ser querido. Y cuando eso sucede, lo que pasa es que nuestro centro energético corazón empieza a sentir cómo esa separación física impacta en nuestra vibración. Entonces, empezamos a sentir como más síntomas en el pecho y ahorita vamos a hablar de los síntomas para que sepan cómo identificar, pero pues bueno, eso pasa a nivel corazón, ¿no? Y otro centro energético que también es muy visible cómo se afecta es la garganta, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces ni siquiera podemos hablar, ¿no? De lo que pasó con nuestros seres queridos, cómo trascendieron, cómo nos estamos sintiendo,
Y si han escuchado esta expresión de tengo un nudo en la garganta, ¿no? Que ni siquiera puedo hablar de lo que siento, ya ni siquiera lo que pasó, lo que estoy sintiendo, ¿no? Porque este centro energético está con toda la represión de emociones aquí. Entonces, uno piensa que eso es normal, ¿no? Hasta cierto punto porque pasamos el proceso de duelo. Y sí, porque como humanos estamos experimentando diferentes emociones. El tema aquí es que lo normal debería ser que pudiéramos expresar estas emociones y que no nos las quedáramos dentro, ¿no? Eso es lo que realmente nos afecta. Por eso yo les decía, tus emociones pueden estar bloqueándote y tú ni cuenta te das porque tú piensas que estás pasando algo que es normal. Lo normal sí es pasar el proceso de duelo, pero lo que no es normal es reprimir las emociones y que te afecten de esta manera. Otra cosa es que cuando las emociones se quedan ahí y no somos conscientes de eso, pues empiezan a afectarnos energéticamente cada vez más, ¿no? Porque va pasando el tiempo y nuestra energía está en imbalance. Entonces, hagan de cuenta, en lugar de que esté así en balance, vibrando en este balance, que como humanos habrá días que tengamos emociones más altas, por ejemplo, alegría, paz, amor, y que vibremos un poquito más alto, ¿no? Y pues como somos humanos aprendiendo, habrá días en que estemos un poquito más vibrando hacia abajo y podamos decir, no, y no me siento tan bien, ¿no? O hoy sí siento enojo. Y son días, ¿no? Pero cuando es un proceso de duelo, pues al estar atravesando ese dolor, se hace más continuo el estar en días abajo por las emociones que ya les digo, ¿no? Estamos atravesando la tristeza, la culpa, el enojo, y entonces eso hace que estemos principalmente sintiéndonos como más en esta baja vibración, y eso pues se va acumulando y lo que va creando es que empecemos a tener dificultades para avanzar, ¿no? Y dificultades para sentirnos bien. ¿Por qué? Porque la frecuencia vibratoria se está yendo hacia abajo, ¿no? Hay escalas donde se puede medir esta frecuencia vibratoria y nos dicen, ¿no? Por ejemplo, el miedo, la vergüenza, la culpa, el enojo son de las emociones que están mucho más abajo en la escala vibratoria. ¿Y esto qué hace? Pues que energéticamente nos hace más propensos a estar atravesando enfermedades, a tener estos síntomas físicos, o incluso si vamos más allá y reprimimos por más tiempo, pues ya puede haber impactos en donde se empiecen a sentir más fuerte estos bloqueos energéticos, ¿no? Y por ejemplo, pueden ser en temas de trabajo, ¿no? Uno empieza a ver como que los proyectos no salen o la abundancia no está llegando como antes la tenía, ¿no? Y uno dice, no, es que es parte de esta mala racha, pero en realidad no es una mala racha. Es la vibración de nuestras emociones la que nos está afectando y la que hace que sea más complicado que podamos seguir adelante. Entonces, como verán, todas estas emociones pues sí pueden estar bloqueando nuestro avance, bloqueando cómo nos sentimos, y no nos vamos a dar cuenta porque es algo que también no nos suelen decir, ¿no? La mayoría de la gente que está a nuestro alrededor, cuando estamos atravesando un proceso de duelo, lo que nos va a decir es, todo va a estar bien, tú échale ganas, el tiempo te va a ayudar, sé fuerte, ya no llores, porque tu ser querido no quiere verte llorando, ¿no? Y entonces, ¿eso qué hace? Todo eso, las personas nos lo dicen con muy buena intención, ¿no? Con la intención de darnos de alguna manera una contención, pero nosotros que ya empezamos a ver estos temas de cuerpo energético, nos damos cuenta que no es lo mejor. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos es expresar cómo nos estamos sintiendo, ¿no? Y al reprimir eso, pues vienen estos efectos que ya les comento. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles serían señales de que tienen este bloqueo energético, ¿no? Para que vayan ustedes ubicando si es que sienten algo de esto y que puedan entender que no nada más es atravesar el proceso, sino también liberar las emociones, ¿no? Y aquí, por ejemplo, pueden empezar a sentir cansancio sin explicación, ¿no? Es de estas veces que uno dice, ay, bueno, es que ni siquiera me quiero levantar, ¿no? Y entre más pasa el duelo y no expresamos las emociones y se van reprimiendo, imagínense que es como una bolsa, ¿no? Y la vamos llenando de bolsas y la vamos llenando y hoy siento esto, pues ya. Y además del proceso de duelo, pues seguimos vivos, ¿no? Y seguimos pasando por otras circunstancias que también nos crean emociones. Entonces,
pues al no expresarlas tampoco, no liberarlas, pues vamos llenando esta bolsa de una emoción, otra, hasta que la bolsa está llena, ¿no? Y pues no le cabe más, pero nosotros seguimos metiendo, ¿no? Y dicen, no, sí cabe, y lo acomodamos. Y eso es lo que pasa con las emociones. Y en el caso del cansancio, eso es lo que puede llegar a pasar, ¿no? Yo digo un día, ay, no, es que hoy no tengo ganas de levantarme. Y el primer día puede ser como, bueno, pues sí, está pasando un proceso de duelo, es normal que hoy no tenga ganas, ¿no? Pero de repente puede llegar a pasar ya mucho tiempo y entonces ese cansancio hasta se vuelve crónico, ¿no? Y uno dice, es que no sé, o sea, por más que hago todo, no tengo ganas, tengo un cansancio que no tiene explicación y eso es un síntoma de que hay un bloqueo energético. Otra cosa puede ser las opresiones en el pecho. Cuando atravesamos estos procesos de duelo, pues sí sentimos esa opresión en el pecho, ¿no? Y pues es una señal de que hay un bloqueo energético. Empezamos a tener también tensión muscular, ¿no? En el cuello, en la espalda, y uno dice, no, pues es que a veces podría tener la tensión por un mal movimiento, o porque me acosté mal, o porque cargué algo pesado, ¿no? Pero pues cuando pasa eso y no hicimos nada de esas cosas, uno puede decir, no sé por qué siento tan tenso, ¿no? Y es esta parte de las emociones bloqueadas. Otra cosa puede ser la dificultad para respirar o cuando ya es más crónico el estar reprimiendo, por ejemplo, en este caso la culpa. Lo que sucede es que entran los estados de ansiedad, ¿no? Y la persona puede empezar a sentir mucha ansiedad o incluso ya tener episodios de estos ataques de ansiedad o depresión, ¿no? Y también la depresión se puede volver crónica. Aquí yo les tengo una historia donde les voy a contar ahorita cómo se ve eso, ¿no? Y cómo afecta para que vean que es importante poder liberar las emociones, ¿no? Por ejemplo, hay otro síntoma que es el llanto retenido, ¿no? Como que uno está en la garganta ahogándose porque quiere llorar, pero como siempre nos dicen, no llores porque a tu ser querido no le gustaría verte llorar o no porque lo regresas y porque no dejas que avance, pues en ese punto es donde uno retiene el llanto y entonces la garganta se empieza a sentir mal o podemos empezar a tener enfermedades en la garganta. Otra cosa también es que podemos empezar a tener la voz muy baja, ¿no? De tener un volumen normal en nuestra voz, podemos empezar a hablar más bajito y a decir, no, es que no estoy bien, no, es que ahorita no tengo ganas, ¿no? Y empezamos a experimentar esto, pero es parte del bloqueo energético de no liberar las emociones. También puede pasar que se nos empiece a caer el cabello, ¿no? De repente uno dice, ay, no sé por qué se me empezó a caer el cabello, ¿no? Y podría ser que en el mejor de los casos digan, voy a ir al médico a ver por qué se me está cayendo y pues que te receten unas vitaminas, etcétera, cambios en la alimentación, pero en el tema energético, pues eso no va a cambiar, ¿no? Porque no estás equilibrando la energía, alineando tus centros energéticos. Y entonces, pues esa caída de cabello va a continuar. También puedes tener cambios en el sueño, ¿no? Y que se pueden ir al extremo. Puedes dormir muchísimo o puedes tener insomnio y no hay manera de que duermas, ¿no? Y uno dice, ¿pero por qué? O sea, yo quisiera dormir, pero no puedo o duermo demasiado, ¿no? También eso es algo que puede suceder. Se empieza a perder la memoria, ¿no? Cuando ya tenemos como estos síntomas muy crónicos y ya llevamos mucho tiempo, empezamos a tener episodios donde hay pérdida de memoria, ¿no? Y uno dice, ay, es que se me olvidó esto, ay, es que se me olvidó esta otra cosa, ay, es que empiezo como que a notar que se me olvidan las cosas y no es porque sea tu cerebro, tu memoria que está dejando de funcionar, tampoco es la edad, ¿no? Porque eso también lo he oído en los procesos de acompañamiento que doy, es como, pues yo pensé que era la edad, ¿no? Y no es la edad, es parte de que el proceso de duelo está ahí, pero como no se liberan las emociones, pues empezamos a tener todo este bloqueo y lo resiente el cuerpo físico. Y no es que lo resienta como, ay, qué mal, ¿no? Al contrario, lo que está haciendo el cuerpo físico es ayudarnos y nos da estas señales para decir, oye, pon atención en esto. Pero nosotros estamos tan inmersos en nuestro proceso de duelo que se complica el poder ponerle atención a estas cosas que no sabemos, ¿no? Y que generalmente nadie nos dice. Entonces, por eso es muy importante ser conscientes de esto. Otra cosa puede sentir, otro síntoma puede ser el sentirse desconectados, ¿no? Cuando atravesamos la pérdida de un ser querido,
podemos sentir que ya no hay motivo, ¿no? Que perdimos el propósito de la vida. Es como uno dice, y a mí me llegó a pasar eso, ¿no? El decir, ¿y ahora qué hago? O sea, ¿qué sigue? ¿Cómo sigo? ¿A dónde voy? ¿Para dónde? ¿No? Porque uno empieza a perder esa conexión, ese propósito, ¿no? Con la vida, y de alguna manera se pierde el sentido, ¿no? Es como decir, ¿y para qué hago las cosas? ¿O por dónde sigo ya? ¿Cuál es el sentido de esto? ¿No? Y eso también nos empieza a bloquear, y esta emoción se asocia mucho con la tristeza. Entonces, lo que yo les decía, cuando eso lo reprimimos y lo reprimimos y lo reprimimos, pues nos va a empezar a mandar estos síntomas, pero ya como muy visibles, ¿no? Para que nos demos cuenta. Pero, pues, no es tan sencillo darnos cuenta por lo mismo. No es como el círculo vicioso de siento dolor, entonces no puedo ver esto, pero si no veo esto, el dolor sigue aquí, pero entonces, ¿cuál de las dos cosas resuelvo primero? ¿No? Y es cuando uno dice, ay, no, ni tengo fuerzas, ni tengo ánimo, ni quiero nada, ya, voy a ver qué hago con este dolor, ¿no? Y generalmente lo que sucede es que uno dice, voy a tener que aprender a vivir con este dolor. Y lo que nos enseñan los ángeles es que no tenemos que aprender a vivir con ese dolor. Se puede soltar el dolor y se puede pasar el proceso de duelo, pero desde una forma más amorosa y no con dolor, ¿no? Entonces, bueno, les decía, otro de los síntomas que podemos tener y decir, ah, sí, eso ya es parte de un bloqueo energético, puede ser tener muchos dolores de cabeza, ¿no? Empezamos a atravesar estos dolores de cabeza y uno dice que es normal, es por el duelo. Sí, está bien, como les decía al principio, ¿no? Expresemos lo que sentimos, pero no lo normalicemos. Ese es el punto donde hay que cambiar y decir, pues ¿saben qué? Generalmente en la parte energética, cuando tenemos estos dolores de cabeza, se están dando porque no expresamos el enojo que sentimos. Y eso es lo que yo les decía, es muy importante que si en el proceso de duelo siento enojo, pues que lo pueda expresar, ¿no? Porque cuando lo reprimo pasa esto, empiezan a aparecer los dolores de cabeza o empieza uno a sentirse mareado, ¿no? Como, ay, es que siento mareos, ¿no? Y uno lo que suele decir es, bueno, tal vez necesites descansar, o no, es que no estás comiendo bien, pero como yo les decía, los cambios en el apetito también son parte del impacto energético del duelo. Entonces, como verán, pues se van encadenando los diferentes impactos y claro, el cuerpo energético dice, oye, pues yo te quiero ayudar, pero ya es mucho impacto energético y tú tienes que liberar emociones, por eso te estoy mandando síntomas físicos para que los liberes, ¿no? Pero pues nadie nos dice la importancia de atender esto, es por eso que se bloquea, ¿no? La parte energética. Y como les decía, también pueden aparecer episodios de visión borrosa, ¿no? Uno dice, ay, no sé, es que como que no veo bien, ¿no? Como que empiezo a dejar de ver, pues eso también tiene que ver con el enojo reprimido de un duelo, ¿no? Y entonces es el punto donde empezamos a ver que toda esta represión de emociones sí nos está impactando energéticamente. También puede ser que haya episodios de sed o de sabor amargo en la boca, ¿no? A veces uno dice, ay, como que nada me sabe, la comida me sabe amarga o tengo este sabor en la boca. Pues es porque se está reprimiendo en este caso el enojo, ¿no? Y entonces uno ni se imagina, ¿no? O sea, no, cuando tiene ese sabor no está pensando, ay, es que creo que mi enojo me hace sentir esto, ¿no? Y como no expresa el enojo, entonces no, porque uno no se está dando cuenta de eso. Uno está atravesando esos procesos de duelo. Entonces, eso también se pueden sentir suspiros frecuentes, ¿no? Uno suspira y uno diría, pues, ¿por qué estoy suspirando tanto, no? Ah, pues eso también es enojo reprimido. Entonces, como verán, con todos estos síntomas que ya les conté, es como se pueden dar cuenta que hay bloqueos energéticos, ¿no? Son estas señales que nos enseñan, aquí tienes un bloqueo energético y entonces es importante poner atención. Por eso yo les decía, hablamos hoy de cosas que uno siente, pero que no se ven, ¿no? Y que es importante atender porque nos van a ayudar a poder seguir adelante. Ahora, les voy a compartir cómo podemos tener la ayuda de los ángeles, ¿no? Porque, bueno, uno dice, sí, atravieso un proceso de duelo. Entonces, viendo estos síntomas, me doy cuenta que sí
tienen un impacto en mi cuerpo energético más allá de lo que son los cambios en mi vida diaria, en la rutina, en lo que experimento día a día, ¿no? Y entonces, ¿quién me ayuda o qué hago, no? Y para eso están los ángeles, porque los ángeles nos ayudan a liberar esas emociones, y es lo que les digo. En un proceso de duelo está bien sentir las emociones, ¿no? Las tenemos que vivir porque somos humanos y estamos pasando esta experiencia humana y como humanos tenemos emociones. Lo que no está bien es reprimirlas, ¿no? Porque ahí es cuando nos hace daño. Y aquí nos dice Aurimar, bendecido inicio de mes. Muchas gracias igualmente, bendecido inicio de mes. Entonces les decía, para que podamos tener una ayuda extra y cómo vamos a liberar estas emociones, pues están los ángeles que nos ayudan. Y el primer arcángel que nos ayuda muchísimo en todos los procesos de duelo es Arcángel Azrael. El Arcángel Azrael nos ayuda a traernos consuelo, ¿no? Y suaviza las emociones, además de sostenernos. Hagan de cuenta que Arcángel Azrael es tan amoroso que es como si nos viniera a dar un abrazo, ¿no? Y nos contiene. Entonces, cuando estamos atravesando emociones de duelo, en lugar de reprimirlas, lo que podemos hacer es llamar a Arcángel Azrael, ¿no? Y decirle, por favor, Arcángel Azrael, ayúdame para que pueda expresar mis emociones, ¿no? Y que yo pueda seguir sanando mi proceso de duelo sin que pues reprima estas emociones. Y van a ver cómo Arcángel Azrael les ayuda con esa energía tan amorosa que tiene, ¿no? Ya les dejé la grabación de otro live donde hablamos exclusivamente de cómo Arcángel Azrael nos ayuda. Lo pueden buscar, está en las grabaciones y ahí ya viene muy específico cómo se le pide ayuda, sus señales, etcétera, ¿no? Entonces pueden verlo ahí también para que vean cómo él nos ayuda muchísimo, ¿no? Con su grupo de ángeles que llegan también con él y nos dan este consuelo y nos ayudan a pasar esta liberación de emociones. Otro arcángel que también nos ayuda muchísimo es el Arcángel Rafael, ¿no? El Arcángel de la salud por excelencia, el médico divino o el médico de Dios, como se le conoce, y él nos ayuda mucho a sanar el cuerpo energético que se va dañando, como les digo, por este dolor que sentimos y no liberamos. Entonces, también pueden pedirle ayuda a Arcángel Rafael y decirle, ¿no? Arcángel Rafael, por favor, ayúdame a sanar mi cuerpo energético, ¿no? Que el impacto del duelo que estoy viviendo pueda ser liberado para que yo pueda sentirme mejor también, ¿no? Y pueda seguir con mi vida. Entonces ahí Arcángel Rafael pues gustosamente nos ayuda a sanar el cuerpo energético y a que estas emociones se puedan liberar. Tenemos también, yo creo que es de los arcángeles más famosos, ¿no? El Arcángel Miguel. Y el Arcángel Miguel también nos puede ayudar en estos procesos de duelo, sobre todo a cortar, ¿no? Por ejemplo, emociones como la culpa, porque yo les decía, la culpa es de las emociones que más se manifiestan en el duelo y probablemente de la que no se habla, ¿no? Por todo esto que ya les comentaba al principio de no es fácil uno decir estoy sintiendo culpa por tal o cual cosa, ¿no? Entonces, Arcángel Miguel lo que hace es ayudarnos a cortar esa emoción, ¿no? Y cuando ustedes sientan eso pueden llamarle, ¿no? Y decirle, Arcángel Miguel, por favor, ayúdame a cortar esta emoción de culpa porque yo sé que no le hace bien a mi cuerpo energético y también sé que no podía cambiar las cosas porque tengamos en cuenta algo importante. Las cosas suceden de acuerdo a cómo Dios tiene un plan divino, ¿no? Recuerden que no se mueve la hoja de un árbol si Dios no lo dispone así. Entonces las cosas como sucedieron tienen una razón de ser y no las pudimos haber cambiado porque así como suceden van a traer algo, ¿no? Un aprendizaje o una bendición. Entonces, cuando tengamos esos pensamientos de culpa, le podemos llamar a Arcángel Miguel y decirle, por favor, corta con tu espada de luz, de fuego divino, corta ese sentimiento de culpa y entonces van a ver cómo empieza a disminuir eso, ¿no? O también si están sintiendo mucho dolor, le pueden pedir a Arcángel Miguel, por favor, ayúdame a cortar este sentimiento de dolor, ¿no? Que no me deja estar bien, ¿no? Si quiero atravesar mi proceso de duelo, porque no vamos a evitar pasar por el proceso de duelo. Al contrario, pasar por el proceso de duelo, como a mí me lo han enseñado los ángeles, es pasar por un camino sagrado, ¿no? Un camino que nuestra alma tiene que recorrer para aprender algunas cosas. Pero
es diferente si lo vamos a vivir con sufrimiento y con dolor o si nos vamos a dejar ayudar por toda esta ayuda que Dios nos envía, ya sea Dios directamente o enviando a sus mensajeros los ángeles, y que nos hagan más llevadero el camino, ¿no? Y que sí pasemos los aprendizajes, sí pasemos vivir estas emociones, pero de una forma más amorosa y no en sufrimiento que a veces uno siente que no puede más de tanto dolor, ¿no? Entonces eso es importante. Yo les decía, les iba a contar una historia para que vean cómo se ve esto, ¿no? De cuando reprimimos emociones y pasa mucho tiempo en esa represión de emociones y las cosas van como empeorando. Alguna vez tuve una persona con la que hice un acompañamiento y ella, cuando su ser querido parte, pues había estado con días de enfermedad, ¿no? Y siempre había estado cuidando a su ser querido y estaba ahí todo el tiempo. Y en el momento en que su ser querido parte, esta persona había ido a dormir, ¿no? Porque llevaba muchas horas cuidando a su ser querido y en ese momento se va a dormir y le dicen, ¿no? Pues vete a dormir aunque sea una hora y regresas, ¿no? No va a pasar nada. Bueno, entonces esta persona se va a dormir y cuando está durmiendo, su familiar trasciende, ¿no? Entonces la despiertan para avisarle que su familiar acababa de trascender y el sentimiento de culpa que se quedó fue como muy fuerte porque empezó a tratarse con mucha exigencia, ¿no? Y decía, es que si yo no me hubiera dormido, es que yo quería despedirme, es que por qué me fui a dormir, es que por qué, ¿no? Y ese pensamiento le atormentaba muchísimo. Entonces, pues obviamente la familia y seres queridos cercanos lo que tratan de darle la contención es, no, mira, todo va a estar bien, tú échale ganas, hiciste todo lo que pudiste y pues ya, o sea, tienes que pasar tu proceso de duelo. Y esta persona decía, sí, pues tengo que ser fuerte, ¿verdad? Sí, pues no, ni modo que les diga que siento culpa por haberme ido a dormir, ¿no? Y entonces no lo decía, pero en su cuerpo energético eso se bloqueó y que empezó a manifestar pues mucho sueño, ¿no? Y decía, es que quiero dormir. Y dormía y dormía y dormía. Y empezó a perder la fuerza para hacer cosas, para levantarse, para comer, para todo esto, hasta que perdió el trabajo, ¿no? Porque fue como, no, pues ni siquiera quiero ir a trabajar, o sea, y aunque quisiera, el cuerpo ya no le daba, ¿no? Su bloqueo energético era tan fuerte con este sentimiento de culpa y a la vez enojo, ¿no? Porque se enojaba también, tenía episodios donde decía, es que ¿por qué soy tan débil y me quise ir a dormir, ¿no? Yo debía haber aguantado y me debía haber quedado con mi ser querido. Entonces oscilaba en esto, ¿no? Entre la culpa, el enojo, la tristeza, iba y venía. Pierde el trabajo y pues la familia ya se empieza a preocupar más, ¿no? Porque dice, oigan, es que, pues, o sea, ya ni siquiera tiene trabajo, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Y así pasa mucho tiempo y empieza a entrar además en episodios de depresión, ¿no? Tanto que llegan a ver a un médico para que le tenga que recetar medicamentos para depresión, ¿no? Y así empezaron a pasar los años y pues empezó a perder todo esto que ya tenía como de alguna manera su relación de pareja, su trabajo, etcétera. Todo eso se empezó a perder, ¿no? Justo por esta represión de emociones, que ella no sabía qué es lo que le estaba pasando, ¿no? De repente pasaron más de 3 años, según me acuerdo, que tenía con esta situación, ¿no? Y pues ya todos estaban muy preocupados, ¿no? Porque era, ¿qué vamos a hacer? Y cuando llegan conmigo y empezamos a trabajar en este acompañamiento, pues sus ángeles que los conocen y nos conocen a todos, ¿no? Que están con nosotros desde que antes de nacer, sabían perfecto lo que le estaba pasando, ¿no? Y sus ángeles me lo dicen, mira, es que no ha expresado esto, tiene culpa por esto, se enoja por esto y eso es lo que hay que sanar. Y cuando yo empiezo a hablar con ella y le empiezo a pasar estos mensajes que me daban sus ángeles, me dijo, sí, efectivamente, yo siento eso y siento eso por esto y también tal y tal cosa, ¿no? Entonces cuando ella se dio cuenta que era eso, también llega su ser querido, ¿no? Que había trascendido. Y vean lo amoroso que puede ser. Por eso les digo, muchas veces estos pensamientos de culpa o enojo, uno está sufriendo por sufrirlo, pero así no debería de ser, ¿no? Porque cuando llega su ser querido, lo que le dice es,
es que no deberías de estarte culpando, ni deberías de sufrir, ni deberías de enojarte, porque yo lo decidí así, ¿no? Y le dijo, yo no quería que tú llevaras en la mente ese momento de cuando yo iba a partir, ¿no? Mi amor por ti era tan grande que yo no quería que tú sufrieras ese momento en que yo iba a dejar el cuerpo y me iba a transformar, ¿no? Para irme al siguiente plano. Yo no quería que en tu mente quedara ese recuerdo. Yo quería que tú me recordaras, pues cuando estaba en vida, ¿no? Entonces, cuando le dice eso, imagínense la liberación que sintió esta persona, ¿no? Porque ahí entendió, ahí su alma tuvo esta luz y dijo, ¡ah! Nunca pensé que había sido un acto de amor, ¿no? Yo pensé que lo había hecho mal. Y su ser querido le dijo, no lo hiciste mal. Es mi manera de cómo expresarte amor y evitarte ese dolor, ¿no? Y entonces, esta persona dijo, au, pasé muchos años pensando que lo había hecho mal, ¿no? Y pensando que estaba mal. Y entonces cuando se dio cuenta de esto, su ser querido le dijo, y yo hice todo esto para que tú pudieras llegar a este momento donde nos pudiéramos comunicar y te pudiera decir cuál fue el propósito de lo que pasó, ¿no? Y qué quiero para ti, cómo quiero que continúes tu vida, ¿no? Dice, porque parece que la muerte eres tú, no yo. Dice, yo dejé el cuerpo físico, pero estoy en otra dimensión. Pero tú estás como muerta en vida, porque ya no haces nada, no quieres nada, no avanzas, te sientes mal, y yo no quiero eso para ti, yo quiero que vivas, tú estás viva, vive, le decía, ¿no? Y entonces, pues ya ahí le compartió otras cosas que le iban a ayudar a esta persona a seguir adelante con su vida, ¿no? Y cuando le dio esa claridad, fue como el antes y el después dramáticamente, ¿no? Porque esta persona ya tuvo la fuerza, ¿no? Y ahí además, pues bueno, ya los ángeles hacen su proceso de sanación energética y esta persona recupera esa fuerza, ¿no? Porque obviamente soltó la culpa, liberó el enojo, la tristeza se fue, porque además se cumplió lo que ella quería, ¿no? Poderse despedir de su ser querido. O sea, su amor infinito fue tan grande de este ser que no solamente vino a decirle, yo quería evitarte el dolor, sino que además vino a darle la oportunidad de despedirse, ¿no? Y decirle todo lo que había querido decirle. Entonces, cuando eso sucede, pues esta persona ya suelta todo eso que había estado pensando mucho tiempo y que ni siquiera era así, ¿no? Y puede hacer un cambio en su vida. Y miren, a la semana consiguió su trabajo y pues ya empezó a salir, empezó a sentirse mejor, ya, ¿no? Dejó los medicamentos que tomaba de depresión con el tiempo, etcétera. Pero vean lo amoroso que pueden ser nuestros seres queridos, nuestros ángeles, y cómo el no expresar esas emociones nos llevan a ir reprimiendo cada vez, y llega el punto donde uno dice, no, es que yo ya no puedo más, ¿no? Pero es porque uno no expresó esas emociones. Entonces, pues les conté esta historia para que vean, ¿no? Como si las emociones nos bloquean y uno ni se da cuenta, ¿no? Y uno piensa que está en una mala racha o que es normal sentirse mal, y no, eso no es normal, ¿no? Dios quiere que estemos bien. Los ángeles, que son sus mensajeros, llegan a decirnos estos mensajes de Dios quiere que estés bien, ¿no? Y me manda a ayudarte, pero tú déjate ayudar también, ¿no? Si no, ¿cómo? Que eso es muy importante también. Siempre les digo, los ángeles y en especial los ángeles de la guarda de cada uno están ahí siempre listos para ayudarnos. El punto es que nosotros demos permiso, ¿no? De recibir esa ayuda. Entonces, pues les digo, en resumen, lo que vimos hoy es que el duelo no solo es emocional, también es energético. Es el primer punto que vimos hoy. La segunda cosa es que las emociones que no expresamos se van a quedar en nuestro campo energético y nos pueden bloquear en más situaciones. Tercero, que los ángeles pueden ayudarnos a liberar esas emociones y que podamos avanzar con amor y con paz, ¿no? Que eso es muy diferente, pasar un duelo con amor y con paz y no con solamente dolor, ¿no? Y pues la otra cosa, y que a mí es la que se me hace más amorosa, ¿no? No tienen que pasar el duelo solos. Para eso están sus ángeles, para eso está todo este amor divino, para eso está incluso el amor de sus seres queridos que están ahí diciendo, por favor vive, tú estás vivo, ¿no? O sea, vive. Y con ese amor que nos mandan es el saber que no estamos solos, ¿no?
Entonces, con estos 4 puntos que ya les compartí hoy, pues nada más, no sé si tengan alguna pregunta, algo que quieran saber, me lo pueden ir poniendo en los comentarios aquí en Facebook o en Instagram, y pues los vamos respondiendo. Pero también algo que me preguntan frecuentemente, ¿no? Es ¿qué pasa si tengo más de una emoción bloqueada, por ejemplo, ¿no? O me dicen, no puede ser una. No, de hecho sí pueden ser varias, ¿no? Lo que yo les decía, y sobre todo en los procesos de duelo, como humanos podemos experimentar muchas emociones a lo largo del día, y uno puede decir, pues sí, tengo tal o cual emoción bloqueada, ¿no? O sentí enojo y estoy muy enojada, pero me voy con mi enojo y ahí se queda guardado, ¿no? Entonces eso, imagínense en la vida diaria. Ahora en un proceso de duelo, pues con más razón, ¿no? Entonces puede ser que no solamente sea una, puede ser que estés experimentando emociones incluso varias en el mismo día, ¿no? Puede ser que amaneces triste y luego sientes impotencia y te da enojo, y por la tarde ya estás con culpa, ¿no? Porque además eso pasa, nos empezamos a culpar de cosas. Entonces pues puede ser que las atravieses diferentes emociones en un mismo día o en diferentes días, o pues hagan de cuenta que es como la montaña rusa, ¿no? Vamos así con las emociones, y pues puede ser que sí tengan más de una emoción bloqueada. ¿Y qué pasa también? Los centros energéticos pues se conectan, ¿no? Entonces generalmente cuando uno de los centros energéticos ya se bloquea, es más difícil que mande energía a los siguientes centros, ¿no? Y pues se van empezando a bloquear. Entonces vean, por eso les digo la importancia de poder liberar estas emociones, ¿no? Y no quedarnos ahí con todo dentro. Y pues bueno, lo que me queda por decirles es que si esta transmisión tocó tu corazón y te estás dando cuenta que tienes estas señales de que sí hay bloqueos energéticos, imagínense lo que puede pasar si caminan ahora sí que de la mano de sus ángeles, para ir liberando esas emociones y para ir transformando su proceso de duelo. Y pues como les decía, no estamos solos, ¿no? Los ángeles en su infinito amor siempre nos acompañan, y por eso es que yo creé aparte el programa Renacer del Alma, Luz para Transformar tu Duelo, ¿no? Porque cuando yo pasé por mi duelo, pues yo, igual que seguramente muchos de ustedes, enfrenté muchas cosas que yo no sabía qué hacer, o que yo tampoco entendía que me pasaban, porque era eso, ¿no? Y que gracias a los ángeles y a todo lo que pude ir aprendiendo y buscando cómo resolver, pues hoy pude crear este programa de Renacer del Alma, Luz para Transformar tu Duelo, que es un programa que fue creado y guiado también por los ángeles para acompañar a las personas en sus procesos de duelo por la partida de sus seres queridos, y seres queridos ya sea personas o también mascotas, ¿no? Incluidos ellos. Pues este programa podemos trabajar en hacer este acompañamiento, y los ángeles nos van guiando también, ¿no? Entonces durante 3 meses vamos a hacer una sanación a nivel emocional, a nivel energético y a nivel espiritual, ¿no? Con la ayuda amorosa siempre de nuestros ángeles. En este programa pues aprenden a transformar el dolor, a liberar estas emociones, a comprender esas emociones también, ¿no? Porque no nada más es liberar por liberar, es que hay que comprender qué estamos sintiendo y cómo nos vamos a conectar con la paz, que es lo más importante al final de cuentas, ¿no? Queremos estar en paz. Y pues bueno, ya en el programa trabajamos con meditaciones, con sanación angelical, con ejercicios ya guiados que se les van compartiendo para que los puedan ir haciendo y liberando, se les dan sus materiales de trabajo, y sobre todo pues se llevan este acompañamiento angelical amoroso siempre, ¿no? Y no importa en qué etapa estés del duelo, porque también muchas veces me dicen, no, es que es reciente, no, es que yo ya tengo muchos años. Si tú llegas a esto y lo escuchas, es porque tu alma está lista y porque tus ángeles te trajeron a este punto, ¿no? Si no, ni siquiera lo estarías escuchando. Y eso también me parece una forma muy amorosa de Dios, de decir, si estás sufriendo, te voy a mandar algo que te ayude a atravesar esa etapa, ¿no? Entonces, les digo, si ustedes están viendo esto, es porque su alma está lista para atravesar este acompañamiento angelical. Y sobre todo si al estar escuchando esto tu alma te dice, ¿no? Hay algo ahí que siente que esto es para mí, pues entonces hazle caso a tu alma, ¿no? Porque tu alma siempre sabe cuando necesitas algo, y como yo les digo, cuando entran a renacer del alma,
tu alma está lista para renacer, ¿no? Para entender que sí se puede vivir diferente, que sí se puede vivir sin el dolor, que puede ser un proceso mucho más amoroso y que si bien va a doler, porque el nombre lo dice, es un duelo, ¿no? A final de cuentas, cuando se vive con este acompañamiento amoroso de los ángeles, sí se puede vivir diferente. Y bueno, si tú quieres unirte a Renacer del Alma, Luz para Transformar tu Duelo, envíame un mensaje con la palabra renacer y yo ya sé que quieres unirte y ya te digo cómo puedes unirte. Y pues recuerden que cuando el alma duele, los ángeles siempre están ahí y están más cerca que nunca, ¿no? Porque ellos nunca quieren vernos en dolor. Entonces, están más cerca que nunca de nosotros y solamente lo único que ellos quieren es no vernos estancados en el dolor. Ellos quieren que podamos soltar, que podamos tener paz, que podamos volver a vivir, ¿no? Con este amor divino, y entonces nos traen amor, nos traen guía divina para a final de cuentas poder obtener paz en el corazón, ¿no? Así que, pues como siempre les digo, en Renacer del Alma, recuerden que la vida sigue, el amor permanece y tu alma renace. Nos vemos muy pronto.